azotea y un uso de plaza comercial. ¿Qué nos resta hacer? Bueno, pues hacer la distribución de estas cargas, ¿sí? Tenemos que verificar cómo vamos a resolver el problema. Yo ya les propuse aquí, en esta planta que observan en sus pantallas, ya les propuse la estructuración. Ya les estoy considerando que es una losa de viguete bovedilla, que por cuestiones de conocimiento previo, sabemos que vamos a apoyarla en el sentido, en el claro corto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que las viguetas, losa de viguete bovedilla, decía la estructuración, si lo recuerdan, apoya en un sentido, entonces aquí están representadas con las flechas grises, cómo es que se carga esta losa, ¿verdad? Y los voladizos descansan directamente en el eje, en los ejes B y en los ejes, este es el eje 5, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la distribución. ¿Qué necesitamos resolver? Pues cuánto cargan, ¿verdad? Vamos a hacer la bajada de cargas a modo de que conozcamos estos elementos, cuánto cargan cuánto llevan de carga, ¿no? El eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje B, el eje C, el eje D y el eje E. De acuerdo a esta estructuración, necesitamos saber cuánto cargan. ¿Por qué esos ejes? Pues son los ejes donde están los marcos que están apoyados, más bien, son los marcos que constituyen la estructura, ¿sí? Entonces, ahorita lo comparto de nuevo, esos marcos son los que vamos a ocupar, ¿vale? Entonces vamos a ver, ahorita les comparto. Para ello, pues vamos a hacer uso de las áreas tributarias y los pesos que ya calculamos. Con ello vamos a calcular cuánto es lo que cargan estos elementos, ¿vale? Entonces, vamos a... ¿Dónde está el zoom? Okay. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí están los marcos, ¿no? Entonces aquí podemos ver marco del eje 1, ¿sí? Marco del eje 1, marco del eje 2, marco del eje 3, ¿ya? Son los ejes largos, ¿no? Aquí eje 1, eje 2, eje 3, luego eje B, C, D, E, eje B, eje C, eje D y eje E. Necesitamos hacerlo subdividiendo el tipo de carga, carga muerta, carga viva máxima. ¿Por qué? Pues porque tienen distinto factor de carga, ¿sí? Y como tienen distinto factor de carga, no podemos abordarlo haciendo la suma, o sea, directamente, sino que necesitamos hacer una suma independiente. Entonces voy a replicar aquí estos marcos para que consideremos precisamente este efecto, carga muerta más carga viva máxima por el momento, porque luego vamos a hacer el análisis sísmico, se nos falta. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Bueno, de acá lo que necesitamos resolver, les voy a poner un ejemplo de cómo se hace para el eje 1, la carga muerta, la carga viva máxima. Ustedes van a completar los demás ejes para que podamos ir resolviendo el análisis estructural. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer así? Esto también lo podemos resolver de manera asistida por un programa. Pero antes de llegar a la parte de un programa, podemos hacerlo y verificarlo. Siempre es deseable que ustedes corroboren los resultados que van a obtener mediante un programa. Entonces, esta condición que estamos resolviendo, pues nos ayuda a darnos una idea muy clara, muy precisa de lo que queremos obtener mediante el análisis asistido. Bueno, si observan aquí los claros, los ejes, no están completamente uniformes. Tenemos 608, 596, 596. En estricto sentido, el primer eje tiene un poquito menos de los 608, porque si se dan cuenta, su eje está al paño, ¿sí? Su eje sí, su eje se encuentra al paño. Entonces nosotros vamos a tener que colocarlo a los ejes, ¿sí? Entonces estas cotas, excepto la de 596, pues podríamos decir que está correcta porque está medida a los ejes, pero esta de aquí tampoco, ¿vean?
Entonces vamos a necesitar hacer ahí unos ajustes a estos claros. Aquí las columnas que nos propusieron originalmente en el proyecto arquitectónico tenían 30 centímetros, ¿sí? Entonces hay que quitarle a 608, hay que quitarle 15 centímetros para que nos dé la distancia al eje. ¿Cuánto nos da? 608 menos 15. ¿Cuánto les da? 593. 596. 593. ¿Cuánto dijo? ¿Eso restaba? 608 menos 15. Ah, 593 entonces. 593, ¿verdad? Entonces, fíjense, casi nos da los 595 que tenemos aquí a la derecha. Y pues, no, nos va a dar menos, porque serían 596 menos 15, pues nos va a dar 580 y algo. Para efectos de nuestro análisis, vamos a uniformizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar las distancias a ejes y vamos a replantear estas medidas. O sea, al final, fíjense que a los paños deberíamos obtener 18 metros, pero estamos observando que mediante esta corrección, digámoslo así, pues va a tener allí algunas diferencias. Entonces, la primera medida me decían 593. Vamos a ver qué pasa si lo dejamos en 595 o 590. Vamos a ver si se puede este replanteo. O sea, lo de menos es que nos digan que no, pero esta es una condición del análisis que vamos a realizar, ¿sí? O sea, no significa que así deba ser. Entonces, 590 más 590 más 590. A ver, 590 por 3 y le suman 30. A ver si estamos cerca del 18. Si no, me dicen para que le ajustemos. 18. Sí, 18. Exacto. 18, ¿verdad? Más 30, ¿verdad? 590 por 3 más 30 nos da 18. ¿Sí, verdad? Sí, bien. Bien, perfecto. Entonces, miren, ya con esa longitud a ejes, la vamos a dejar así. Esto lo podemos, o sea, por 3 centímetros, 4 centímetros, el proyecto arquitectónico no va a sufrir cambios drásticos ni radicales. Sí, cuando ya a lo mejor son 15, 20 centímetros lo que hay que ajustar, o más, pues entonces sí hay que consultarlo con la parte del proyecto arquitectónico. Bueno, entonces el voladizo, en lugar de 590, nos quedaría, sería 120. Dijimos que este está más 15, ¿no? 1.35, ajá, 1.35, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? 1.35, ya está. Entonces, esas son nuestras medidas a ejes, ¿vale? Lo estamos trazando a ejes para que podamos hacer nuestro análisis de cargas y también posteriormente estemos asistidos con un programa. Bueno, ya está, 1.35, 5.90, 5.90. Los ejes de acá abajo, miren, tienen 5 metros, pero observen que parten del eje 2, que sí es eje, pero el eje 1, pues se encuentra el paño también. Entonces vamos a restarle 15. Entonces, en lugar de 5 metros, vamos a tener 4.75. ¿Sí o no? No es cierto, 4.85, ¿verdad? Sí. 4.85. Bueno, ahí corríjanme si se dan cuenta. La que sigue, pues también le vamos a dejar 4.85. Ahí está. Y el voladizo sería 1.25 más 15. Entonces ahí tendríamos 1.40. Este voladizo es de 1.40. Listo. Ya tenemos nuestras medidas. Todas estas medidas que acabo de pintar, es más, las voy a poner en otro. Bueno, así los dejo. Son nuestras medidas con las que vamos a trabajar para hacer este análisis. Entonces vamos a ver la bajada de cargas. Les digo, les voy a poner el ejemplo del eje 1. Ustedes completan los demás. Y ya porque vayamos viendo el siguiente tema, que es verificar las condiciones de regularidad y toda la cuestión de la repartición sísmica, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Entonces ya tenemos acá, entonces voy aquí a determinar, como les digo que la losa está apoyada en una dirección, las flechas grises así lo indican. Entonces voy a trazar un rectángulo que me va a ayudar a tener aquí, miren, ahí está un rectángulo, que pues es el área tributaria, es lo que va a representar el área tributaria. Aquí lo voy a pintar más grueso, para que se note el rectángulo, ahí está. Entonces, esa es mi área tributaria. Es más, le vamos a poner un hatch, para que
está el ángulo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestra área tributaria. Entonces, todas estas áreas tributarias se mantienen. La que está en rojo es mi área tributaria. ¿Sí? La operación que vamos a hacer es muy sencilla para determinar lo que carga esta parte de la losa. Lo que carga más bien ese eje. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Aquí vamos a darlo así, a ojo. Ahí está. Entonces vamos a determinar lo que carga. Vamos a ver primero la azotea, el nivel 2. Si se acuerdan, de hecho, acuérdense, pero el proyecto arquitectónico marca que hay un pretil. ¿Sí? Hay un pretil en todo el perímetro. Aquí no tengo el proyecto arquitectónico, pero hay un pretil. ¿Sí? Hay un pretil. Bueno, vamos a verlo, porque si no se van a quedar con la duda. Para que lo recuerden. Ahí les pido que vayan viendo su plano. ¿Sí? Aquí está. Entonces observen que esta es la azotea. Aquí. Entonces tenemos un pretil y vean ese pretil. Ahí dice el nombre pretil. Ahí lo pueden ver pretil, aquí en esta zona. Aquí está. Ahí está el pretil. Entonces está, miren, sobre el eje 1, sobre el eje 3, sobre el eje B y sobre el eje E. Ese pretil, aquí debajo, lo marcan de 1 metro, miren, ahí está, aquí en la fachada. Sí, es es el pretil, y lo marcan ahí se ve la cota de 1 metro. Entonces ya tenemos que el pretil es 1 metro. Entonces vamos a multiplicar el muro para saber el peso de este elemento. Es un peso que gravita sobre los ejes. Entonces vamos ahora sí a regresarnos al AutoCAD. Ahí está. Entonces necesitamos sobre el eje 1 el peso del pretil. Entonces aquí tengo el eje 1. Aquí está, es carga muerta. Vamos a pintarle eje 1, carga muerta. Bueno, lo voy a pintar CM. Ahí. Carga muerta. Eje 1, carga muerta, entre paréntesis para que no se les olvide que su nombre es precisamente carga permanente. Lo voy a poner en minúsculas para que no se vea también. Carga permanente. Listo. Eje 1. Vale, ahí está. Entonces vamos a ver. Entonces el eje 1 necesita pretil. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, sabemos, aquí está el dato, que el muro de mampostería, muro de mampostería pesa 255 kilos por metro cuadrado. Como tiene un solo metro, o sea, de altura, pues basta multiplicar 255 por ese metro de altura y automáticamente obtenemos 255, pero si hacemos análisis dimensional, kilogramos sobre metro cuadrado por un metro lineal, nos queda kilogramos sobre metro. Entonces es una carga uniformemente distribuida. Entonces vamos a pintarla aquí, que se suma, aquí, 255 kilos por efecto, aquí lo vamos a pintar, 255 kilogramos sobre metro, que son correspondientes al peso del muro, ¿sale? Como carga distribuida en todo el eje 1. Aquí está, todo el eje 1. Ahora, vamos a ver la losa. La losa, aquí vamos a mirar, como lo estamos considerando al eje, la losa